¿Os habéis fijado en la cantidad de booktubers que empiezan sus vídeos tomándose una taza de té o de café? Yo incluso diría que hasta que no sacas una buena taza en tu canal, no te puedes considerar booktuber. Y la verdad es que hoy pegaba muchísimo que lo hiciera yo también, porque he tenido un mes de marzo de lo más british y de lo más victoriano posible. Eso sí, ¿os habéis dado cuenta de que solo beben al principio? ¿De que nunca vuelven a beber a lo largo del vídeo? Pues os voy a decir por qué. Postureo. Bienvenidos a Victorian Spirit. Hola a todos, soy Adrián, bienvenidos a mi blog Victorian Spirit. Hoy nos toca volver a hacer balance del último mes. Ya sabéis que en esto de los wrap-ups voy con un pelín de retraso porque hoy nos toca hablar del mes de marzo. Un mes que yo creo que ha sido inolvidable en el mal sentido de la palabra para todo el mundo. Y cuando digo todo el mundo es literalmente todo el mundo. Por la parte que nos toca como lectores, sé que ha habido mucha gente que ha pasado por un pequeño bloqueo lector que, bueno, quizá tenían tantos inputs de fuera y estaban tan preocupados por otras cosas que cuando se sentaban a leer pues no encontraban esa concentración. Y otras personas, como mi caso, ha sido todo lo contrario. Pasar tanto tiempo en casa respecto a lo que suele ser mi rutina normal ha hecho que encuentre muchos más huecos para leer. He podido leer 7 libros. Ya sabéis que normalmente mi media está en 4 al mes, pues he conseguido leer 7. Un mes que ha sido muy british y muy victoriano. Como siempre os he ordenado las lecturas en orden creciente, de las que me han gustado un poco menos a las que más me han gustado. Y nada, pues vamos a empezar con el wrap-up. El primer libro que se deja caer por aquí en realidad es una relectura. Me parece que fue en el book tag de Año Nuevo que yo me propuse hacer un repaso del canon holmesiano, es decir, volver a releer los libros de Sherlock Holmes que tanto me gustan, ya que me quedé un poco a la mitad. Era uno de mis propósitos y bueno, pues en marzo puse la primera piedra con la relectura de Estudio en Escarlata de Arthur Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes. Esta es la primera novela de Sherlock, es el primer caso que tiene que resolver junto con el Dr. Watson. Es un libro que me parece que sienta las bases de lo que va a ser después el fenómeno Sherlock Holmes y que tiene muchas cosas que me gustan, por ejemplo ese primer encuentro entre los dos protagonistas que me parece único. Los que hayáis leído a Sherlock Holmes estaréis más familiarizados con la estructura de estos libros, pero están narrados desde el punto de vista de Watson, que es el que recoge en sus memorias o bueno, en su diario todos los casos que va resolviendo Sherlock Holmes. Entonces es la primera vez que Watson se enfrenta a Sherlock y bueno, ve todas las excentricidades de este personaje, porque la verdad que es un personaje muy raro, muy rocambolesco se podría decir. Sin embargo, tanto la trama, es decir, el misterio que aparece en este libro, como la estructura que tiene el libro, que está dividido como en dos bloques totalmente separados, a mí no me gusta tanto y bueno, está claro que de entre todos los libros de Sherlock que llevo leídos es mi menos favorito, dentro de que me gusta. En este caso nos vamos a encontrar con dos asesinatos en Londres, en el Londres victoriano, dos hombres que no se sabe de dónde vienen, han aparecido asesinados en distintos lugares y de maneras diferentes. Las únicas pistas de las que disponen los detectives en este caso son un anillo de pedida que aparece junto a uno de los cadáveres y la palabra Rache escrita con sangre, que bueno, en alemán significa venganza, si no me equivoco. Con muy poquitos elementos, Sherlock Holmes consigue hacer su magia y desentrañar lo que ha pasado. Son dos bloques muy separados y ya os digo, para mí es una estructura un poquito fallida, pero hay que destacar una cosa, y es que cuando Arthur Conan Doyle escribió este libro, él no pensaba hacer toda una saga sobre el personaje de Sherlock Holmes, ni siquiera Sherlock era el protagonista. Simplemente él escribió un libro de misterios en el que había un detective privado que lo resolvía. Aún así, yo le he puesto 3 estrellas y desde luego, para quien quiera iniciarse con este personaje, pues es el mejor punto por el que se empieza. El siguiente libro fue uno de los que leí dentro de la iniciativa del Marzo Asiático, que ya sabéis que creó Magrat Ajos Tiernos y bueno, que yo creo que la mayoría de los booktubers con o sin taza nos hemos lanzado a seguirla. En este caso es un libro que está ambientado en Japón y es La dependienta de Sayaka Murata. Este libro nos habla de Keiko Furukura, que es una chica de 36 años que trabaja en un supermercado abierto 24 horas en Tokio. Y bueno, pues es una chica que desde pequeña no ha encajado en la sociedad. Ella tiene muchos problemas para relacionarse con los demás, aunque en el libro nunca se menciona, está claro que se está hablando de algún tipo de problema psicológico.
algún tipo quizá de autismo. El caso es que ella, fuera del supermercado, pues está muy expuesta a los ataques de todo el mundo. Lo primero, por ser mujer, tener 36 años y no estar casada. Además, ella va enlazando trabajos a tiempo parcial, nunca es fija en este supermercado. Nadie entiende su forma de vida y bueno, pues ya os digo, ella está totalmente expuesta a los ataques y solo es cuando se encuentra en el supermercado que ella tiene todo bajo control. Es un entorno que conoce, lleva, me parece, 18 años trabajando en el mismo sitio, conoce los sonidos, los olores, digamos que tiene el control absoluto de la situación, así que ella, más que como persona, más que como ser humano, ella se identifica como dependienta. Es una historia, de nuevo, bastante cortita, se lee muy ágil, la verdad que es una forma de narración que te engancha mucho. A mí me gustó porque me gustan este tipo de personajes un poco raros que no sabes muy bien hacia dónde van, porque como no te puedes sentir muy identificado con ellos, pues realmente no les ves venir en ningún momento. Y sobre todo me gustó muchísimo esa descripción que se hace del supermercado como entorno laboral, pero también como refugio para esta protagonista. Es una bofetada tremenda al machismo de esta sociedad, no solo de la japonesa, que por supuesto es una sociedad machista, sino a la sociedad en general. Y ese tipo de cosas que se le exige a una mujer cuando ha llegado a cierta edad y cómo incluso los amigos o la propia familia podemos ser implacables con esas personas que se salen un poquito de la senda trazada. Keiko es una chica que no se sabe defender por su propia naturaleza, entonces la gente se siente con la libertad de decirle absolutamente de todo y lo que no saben es que muchas veces quedan más retratados ellos por lo que dicen que la propia Keiko. Y tú, que eres testigo de todo, pues puedes aplicarte el cuento. Te he puesto 3 estrellas. El siguiente libro es uno de los que leímos con el Club de la Pecera. En el mes de marzo leímos 2, por lo menos yo leí 2, ya no me acuerdo si había más libros propuestos, pero me parece que no, que eran solo estos. Es un libro que yo recomendaría a cualquier lector, a cualquier persona que le guste la literatura, pero especialmente creo que es un libro que las escritoras, y hablo en femenino, no deberían perderse. Os estoy hablando de Una habitación propia de Virginia Woolf. Este libro es de no ficción, es un ensayo, digamos que es un discurso que ella tuvo que preparar sobre la relación entre las mujeres y la literatura. El primer capítulo es complicado. Yo cuando lo leí dije, madre mía la que nos espera. Pero es verdad que solo es ese capítulo. Una vez que pasas la primera parte, luego todo va mucho más rodado, empieza a haber reflexiones de las que te vas a hartar a subrayar y referencias a escritoras a lo largo de la historia que la verdad es una delicia conocerlas. A mí es un libro que me ha gustado mucho porque me ha hecho reflexionar sobre realmente lo difícil que tenían ciertas mujeres escribir. Yo siempre me había enfocado un poco más en el aspecto de lo difícil que era para las mujeres del siglo XIX publicar un libro. Siempre estamos hablando de los problemas que tenían con los editores, que tenían que recurrir a seudónimos, etc. Pero lo que yo quizá nunca me había planteado, porque no lo había pensado, es el hecho de que también tenían muy difícil simplemente el hecho de encontrar un hueco para escribir, ese momento en el que no tuviesen que atender o a la familia o a la casa o lo que fueran sus tareas, y realmente sentarse y escribir. Habla de cosas tan interesantes como cómo sería si Shakespeare hubiese sido una mujer, por ejemplo, es decir, si hubiese tenido una hermana escritora. Habla, por ejemplo, de Charlotte Bronte, habla de un montón de poetas femeninas que ha habido a lo largo de la historia. Me parece que también hablaba de George Eliot, no sé, muchísimas referencias a escritoras, y ella nos presenta su difícil realidad a la hora de escribir. Y bueno, como bien dice el título, se podría decir que el resumen de este discurso es que una mujer necesita independencia económica y una habitación propia para poder escribir. Y son dos cosas que a lo largo de la historia han sido muy difíciles de conseguir por parte de las mujeres. Y en especial hay una reflexión que me gustaría compartir con vosotros porque a mí me dejó muy tocado. Y es que ella habla de que las mujeres durante muchos siglos han sido un espejo en el que los hombres se miraban para sentirse mejor. Es decir, cuanto peor estuviese la mujer, mejor me iba a sentir yo como hombre por decir, mira, por lo menos yo no soy una mujer, por lo menos yo no estoy en esa situación. Lo dice con otras palabras, pero es un poco el sentido de la frase. Y es duro leerlo, pero es la pura realidad. Este libro, por supuesto, le he puesto 4 estrellas. Creo que conviene mucho leerlo. Si en especial eres una mujer que escribe, creo que no te puedes perder las reflexiones que aparecen en este libro.
y el orgullo que vas a sentir de el legado que has recibido. El siguiente libro del que os voy a hablar es un libro que me generaba cierto rechazo de entrada. Yo tenía ciertos prejuicios, no solo con la trama, que me parecía quizá demasiado bizarra como para gustarme, sino también por el autor, porque últimamente se han conocido detalles muy escabrosos sobre él, pero la verdad es que la obra me ha gustado muchísimo. El libro del que os estoy hablando es Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll. Todos tenemos pasajes en nuestra cabeza, el conejo corriendo, el caerse por la madriguera, la reina de corazones, etc. Pero es verdad que al final, hasta que no te lees el libro, pues no llegas a sumergirte del todo en la historia. Lo que sí os puedo decir es que es un libro muy entretenido, es frenético porque Alicia cada vez se va adentrando más en este mundo y bueno, sus capítulos son muy cortos y en cada capítulo nuevo nos vamos a encontrar en una nueva situación, con nuevos personajes. Todo es muy extraño, muy bizarro, pero parte de eso también es su encanto. Yo pensaba que en este libro no había nada que tuviese ni pies ni cabeza, pero me ha sorprendido para bien el personaje de Alicia. Creo que ella va reflexionando con mucha sensatez sobre las cosas que le van pasando, aunque muchas de ellas no tengan ningún sentido. Es un personaje mucho más ingenioso de lo que yo pensaba, me ha gustado mucho. Y lo que más he valorado yo de este libro han sido los juegos de palabra del autor, me parecen súper ocurrentes. Es verdad que yo he leído el libro traducido al español, pero por suerte en esta traducción se respetan todos esos momentos en el que el traductor ha tenido que retocar algún juego de palabras, te pone el original y te lo explica, y de verdad que me parece una delicia. Lo mejor de este libro sin ninguna duda. Esos dichos y refranes que se convierten en personajes, como por ejemplo la liebre de marzo o el sombrerero loco, por poner ejemplos. Y de verdad que ha sido un libro que me ha gustado muchísimo, más de lo que yo me esperaba. Tengo muchas ganas de leer la segunda parte, Alicia a través del espejo, y yo os animo a que le deis una oportunidad. Al libro, no al autor. Del autor no digo nada. Le he puesto 4 estrellas. Y vamos ahora con el otro libro que leí con el canal de La Pecera. En este caso es El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde. De este libro tenéis reseña en el canal, así que no me voy a entretener demasiado con él. Os voy a dejar el enlace al vídeo por si alguien no lo ha visto y le interesa. Nos habla de Dorian Gray, que es un joven que está intentando entrar en la sociedad londinense. Él es joven e inexperto y va a ser retratado por su amigo Basil. Un cuadro que va a captar la esencia de este joven. Un cuadro de una gran belleza porque, bueno, se supone que Dorian Gray es espectacularmente atractivo. Y él va a caer un poco en las garras de un personaje que es Lord Henry Wotton, que es un noble que le va a inculcar una forma de vida pues marcada por el hedonismo, por la búsqueda de la propia satisfacción, de la belleza, por la falta de empatía total, y eso pues va a tener terribles consecuencias en el joven Dorian Gray. Lo mejor de esta novela sin ninguna duda es su premisa, creo que es súper original. Si no estáis familiarizados con la historia tenéis mucho ganado, porque cuanto menos sepas de él mucho mejor, porque el factor sorpresa te va a gustar muchísimo más. Está increíblemente bien escrito. Ya sabéis que Oscar Wilde es un escritor muy ingenioso, tiene unos diálogos increíbles, los 3 personajes protagonistas están muy bien creados, se crean entre ellos unas sinergias muy curiosas. Y a mí el final me parece espectacular. Es verdad que es un final rápido, un poco abrupto, pero es de una originalidad y de una potencia evocadora que es alucinante. En la medida de lo posible, pues si podéis leer la versión que no esté censurada, mucho mejor. Le he puesto, por supuesto, también 4 estrellas. La verdad es que este mes de marzo no me puedo quejar porque han sido todos librazos, podemos decir. Bueno, el siguiente libro del que os voy a hablar también tiene reseña en el canal, así que no me voy a extender demasiado. De nuevo os voy a remitir al vídeo que hice sobre él, os dejo por aquí el enlace. Os estoy hablando de Jane Eyre de Charlotte Bronte. Ya sabéis que estoy bastante obsesionado con las Bronte, me fascina la idea de que 3 hermanas de una misma familia pudiesen escribir así de bien y que sean tan importantes y tan relevantes en el panorama británico. Nos cuenta la vida de una chica que, bueno, pues es huérfana, sufrió mucho tanto en su infancia como en su adolescencia. Cuando tiene 18 años se propone ser institutriz en una mansión. Allí va a conocer al señor Rochester, que es el dueño de esta gran mansión, y entre ellos pues va a surgir una historia de amor muy peculiar, porque bueno, digamos que ellos son pueblos opuestos, no solo por la diferencia de edad, sino por la diferencia de experiencia vital, de clase social, de todo. Es decir, yo creo que no hay 2 personajes más distintos, pero que sin embargo tengan un poder de atracción tan grande. Esta novela es increíble, principalmente es una historia de amor, un romance, pero es verdad que incorpora también otros géneros, tiene parte de una novela un poco más gótica, tiene parte de misterio, tiene un giro argumental alucinante. Digamos que cuando piensas en un libro clásico y en todo lo que te puede ofrecer,
te viene a la mente algo como esto. Además, el personaje de Jane Eyre es una mujer muy independiente, muy fuerte, muy inconformista, muy alejada de lo que es el papel de la mujer, aunque sea la heroína en la época. Es como si tuviese un motor interno que no se apaga nunca. Aún así, y esto no lo dije explícitamente en la reseña, sigo pensando que Cumbres Borrascosas, para mi gusto, es mejor libro. Me gusta más Cumbres Borrascosas, pero eso no quita que sea pues un novelón. Le he puesto 4 estrellas y vamos con el último libro de este Wrap Up. Es el libro que ha alcanzado la máxima puntuación, 5 estrellas. Es otro de los libros del marzo asiático y yo ya os dije que bueno, había hecho un poquito de trampas con él porque no es un libro que esté ambientado en Asia, pero su autor sí que es japonés y yo encontraba que más allá de la trama, que por supuesto es british total, la manera de narrar de este autor creo que sigue muy anclada en la tradición asiática. Os estoy hablando de Los restos del día de Kazuo Ishiguro, un autor que es premio Nobel de Literatura y además ganó el premio Man Booker de 1989, si no me equivoco, por esta obra. Como ya os dije en el vídeo que hice sobre el marzo asiático, este libro no tengo ninguna duda de que aparecerá en el ranking de las mejores lecturas de 2020 porque a mí me impactó muchísimo. Es un libro muy sencillo en el que casi podría parecer que no pasa nada, pero sí que pasa muchísimo. La historia nos presenta al señor Stevens, que ha sido un mayordomo que ha trabajado durante muchísimos años para la misma familia en Darlington Hall, una mansión en Reino Unido. El anterior dueño, Lord Darlington, ha muerto, ahora su nuevo dueño es un americano que no entiende esa idiosincrasia de la típica mansión inglesa y esas relaciones entre dueño y servidumbre. Este hombre va a hacer un viaje a Estados Unidos y le va a conceder a Stevens unas vacaciones, las primeras vacaciones de su vida. Él es un hombre ya maduro y nunca ha tenido vacaciones, así que decide hacer un viaje por Reino Unido en coche para intentar ir al encuentro de Miss Kenton, que era la antigua ama de llaves de la casa, una persona con la que él estableció una relación bastante cercana, porque bueno, trabajaban codo con codo. Y a lo largo de la novela nos va a ir contando detalles de esa relación con Miss Kenton, de esa relación con Lord Darlington, y a través de sus recuerdos y de muchos flashbacks nos vamos a hacer una idea de cómo ha sido la vida de este mayordomo. Una vida totalmente dedicada al trabajo. Él aspira a la máxima dignidad y para él la máxima dignidad es ser considerado gran mayordomo, que es como el título supremo dentro de su profesión. Parece que es una historia desgarradora que destaca sobre todo por su sutileza, por su elegancia y por cómo tú eres mucho más consciente de los errores que ha cometido este hombre en su vida que él mismo. Y esa impotencia de que él no sepa verlo y no sepa enmendarlo te crea mucha ansiedad, pero también mucha ternura hacia el personaje de Stevens. Se le coge muchísimo cariño y yo, como ya os conté en el vídeo que hice, es un libro que contra todo pronóstico me hizo llorar. Me emocionó tanto que no pude evitarlo y solo ya por eso pues va a tener un rinconcito en mi corazón para siempre. Y nada, le he puesto 5 estrellas porque ya os digo, me parece un librazo. No os lo podéis perder porque es alucinante. Y bueno, pues esto ha sido todo lo que ha dado de sí el mes de marzo. Ya veis que pude leer un montón. Como siempre os voy a lanzar una pregunta al final del vídeo y siendo este un wrap up, pues no puedo otra cosa que preguntaros cuál ha sido vuestra mejor lectura en el mes de marzo y también me gustaría saber cómo os ha afectado a vosotros el confinamiento. Si sois de estas personas que han leído mucho más, como me ha pasado a mí, o si por el contrario os habéis visto un poco bloqueados por la situación y habéis visto que, bueno, pues leíais menos de lo normal. Me gustará saberlo. Y como siempre digo, si es la primera vez que pasáis por el canal y os ha interesado lo que por aquí habéis visto, os invito ahora a que os suscribáis, le podéis dar al cabezón de Sherlock, a la campanita para estar en contacto y a todos los demás muchas gracias por vuestro cariño, por vuestro interés, por estar siempre ahí al pie del cañón y nos vemos la semana que viene. Un abrazo a todos.